Pues muy bien, pues allá vamos. A ver. Ok. Bueno, el contenido, como ven en la diapositiva y como ha comentado Carmen, el contenido de esta presentación se centra en 4 categorías temáticas, tal y como está estructurado un sistema de vigencia de vida: acceso a información, evaluación de riesgos, mitigación. Y al final hablaremos sobre la certificación y diligencia de vida. He visto que ha habido una pequeña pregunta sobre la diferencia entre FSC y el sistema de diligencia de vida. Si os parece, al acabar la presentación espero que quede resuelto y si no, lo vemos en la sesión de preguntas. Empezamos con la parte de acceso a la información, punto clave a la hora de empezar a desarrollar un sistema de diligencia de vida. Es esencial para los agentes el conocer la información obligatoria que tienen que presentar. Tal y como ha comentado Carmen, son solo los agentes definidos en el Reglamento de la Madera que son los obligados a mantener un sistema de diligencia de vida. Espero que haya quedado claro el concepto de agente y comerciante. Invito también a los socios, pues, si quieren hacer algún tipo de aclaración, no duden en quitarse el silencio del micrófono y añadir cualquier aspecto para recalcar los puntos clave que no hayan quedado claros, ¿vale? Bueno, pues información obligatoria. Antes de seguir, vamos a lanzar una pequeña pregunta para saber si saben exactamente qué información sobre los productos de madera son requisitos para el reglamento, el IUTR, el reglamento de la madera. Pueden votar y dejaremos unos minutitos, bueno, unos segundos, un minutito para cerrar la pregunta. Han votado el 70%. A ver, voy a dejarlo un poquito más. Bueno, creo que lo voy a cerrar ya. Han votado el 81%. Veamos la respuesta. Ahí están, pueden ver las respuestas. Ha habido no lo veo bien yo en la pantalla, una mayoría de respuestas en la parte de especies, identificación del producto, bosques, otro. Bueno, ahora mismo les explicaremos cuál es esa información obligatoria. A continuación, en esta diapo veréis que la información obligatoria en todos los casos será la descripción del producto, la cantidad de material comercializado al mercado de la Unión Europea, el proveedor y el comprador, que no aplicaría a los distribuidores. Como verán, los 4 primeros puntos es realmente fácil a obtener, no tiene ningún misterio. Cualquier empresa ya conoce esos 4 puntos. Las 2 siguientes
tipos de información clave a presentar son las especies y el origen. ¿Okay? No se pide el bosque, se pide el origen, el país de donde se ha aprovechado, se ha talado, se ha sacado la madera. Esos dos puntos son más difíciles probablemente de conseguir. Y luego lo mínimo que se debe conocer es el origen, es el país de aprovechamiento. También ha habido una pregunta en el chat sobre qué es exactamente el país de aprovechamiento. Pues es el país donde se realiza el aprovechamiento forestal de la madera que luego se va a usar para transformar y crear un producto. En el caso de la región o el bosque, podría ser obligatorio si existe un nivel de riesgo en el país y sería requerido, pero de primeras lo obligatorio sería el origen. Lo explicaremos un poco más adelante. Además de esta información, necesitamos la documentación que demuestre que la madera ha sido aprovechada cumpliendo con la legislación aplicable. La legislación aplicable, que lo veremos más adelante dónde pueden encontrar, porque puede ser un poco difícil de repente pensar, bueno, pero ¿cuál es la legislación aplicable en el país de China o de Vietnam, que yo compro allí la madera? Bueno, os explicaremos un poco y os daremos herramientas para que sea lo más fácil para vosotros. ¿Por qué estamos hablando de esta legislación? Pues la legislación, lógicamente, no es la misma en cada país de aprovechamiento. Luego tendremos que saber cuál es la aplicable en cada uno de los casos. Además, el grado de aplicación no será el mismo. Habrá países en donde haya una aplicación más fuerte, más sistemática que en otros casos. Luego, la información podrá... perdón. Vaya. Ay, perdonad que se me va la presentación. Necesitaremos, pues, dos aspectos clave. Saber esa legislación que os comentaba, existen herramientas, y además saber el nivel de riesgo que exista en ese país. Es decir, cómo de implementada está esa legislación. Para ello, os enseñaremos las herramientas que estamos desarrollando para ello, para que os sea más fácil. Los objetivos de recopilar la información adicional necesaria, la idea es identificar cuáles son esos riesgos en el país de origen para poder mitigarlos o concluir bajo riesgo. Es decir, vosotros como una empresa lo que no tenéis que hacer es pedir información. No, tiene que ser importante saber qué tipo de información será la esencial o la necesaria para preguntar. No cuánta información, sino cuál es la información clave que me va a ayudar a verificar si existen o no riesgos tanto en el país o en mi cadena de suministro. ¿Okay? Entonces, la recopilación del documento no es un fin último, no es un fin como por sí mismo, sino que tiene que servir para evaluar los riesgos. Entonces, tendremos que hacer una pregunta clave, que qué tipos de información serán los más relevantes. A mí no me sirve de nada pedir un plan de gestión, no me voy a leer el plan de gestión si desconozco y no tengo los documentos de la cadena de suministro y no sé cuántos eslabones hay desde que compro hasta el productor en el país de origen. Luego, lo que sí que es importante es saber qué información y documentos son relevantes a pedir. Y estas son algunas preguntas que uno se podría plantear. ¿Qué me sugiere ese tipo de documento? ¿Cuál es el propósito de ese documento? ¿Realmente me va a servir para realizar este análisis, esta evaluación de riesgos, o no me va a servir?
Entonces, bueno, es importante también confirmar que si no tenemos información, nunca podremos hacer un análisis de riesgo, luego nunca podremos poner en marcha un sistema de diligencia debida. O sea que la información es importante, pero hay que focalizar y saber exactamente qué tipo de información es necesaria. Descripción de la cadena de suministro. Creo que aquí es clave y ayudará a la empresa a entender de dónde viene la madera que compra. Podrán encontrar, si leen artículos, informes, documentos en inglés, se habla de mapping, mapeo podríamos decirlo en español, pero bueno, yo creo que es más claro el decir una descripción de la cadena de suministro. Siempre va a ser un buen punto de partida para no solo conocer, pero organizar la información que tienes. Hay que organizar esa información y seleccionar cuál es la información relevante que yo quiero. No solo del país de origen, pero a lo mejor de alguno de los eslabones o empresas que están incluidas dentro de esa cadena de suministro. El tenerlo organizado o el conocer esa descripción de la cadena de suministro nos ayudará a tener una revisión sistemática, tener una metodología de trabajo a la hora de empezar a comprar material de un nuevo proveedor. Yo lo que quiero saber es cuáles son los países, si es el caso, donde pasaría la madera o no, y los documentos que me harían falta. Esto también nos va a ayudar a saber la ruta física versus ruta financiera. No siempre la ruta física es la misma que la ruta financiera, eso tiene que quedar claro. Y para ello vamos a pedir una serie de documentación a los proveedores y, como siempre surge esta problemática, habrá que decirles o comentarles que siempre se va a poder eliminar cualquier tipo de información sensible, precios o información confidencial. Luego, para poder tener esa relación con el proveedor y poder recibir ese tipo de documentación. Esta es la descripción de la información que nos va a ayudar a describir. Es decir, cuando realicéis una compra, como mínimo para entender cuál es la cadena de suministro, saber cuáles son esas entidades, el nombre y la ubicación, para hacer una idea de dónde están situadas. Y además, con respecto al producto, saber si ese producto tiene distintos componentes, es decir, está formado por distintos tipos de madera o productos, las distintas especies y cuántos procesos industriales ha pasado. Si a través de un aserradero, de una fábrica de mesas, habrá que entender cuántos procesos industriales. Además, entender cuál es la ruta física por donde ha pasado y siempre es interesante saber si hay algún tipo de certificación y, en ese caso, conocer cuál es el certificado, si es un certificado 100% PERF o FSC u otro. ¿Ok? Como un simple ejemplo de descripción de cadena de suministro, pues un agente francés compra una fábrica china, pues como verán, esta cadena de suministro pues es bastante compleja. Es un ejemplo simplemente de cuál podría ser rápidamente una descripción visual rápida de una cadena de suministro. Como veis, esta sería complicada, pero también podría ser una cosa así. En papel descrito, pues una empresa que compra solo a 3 u otro. O sea que lo que es la descripción de la cadena de suministro se puede hacer de distintas maneras, no hay un ejemplo único, pero bueno, estos son ejemplos reales de cadenas de suministro más o menos complejas. También podría ser muy simple, tener solo un importador y un agente.
Recordar, y como lo han comentado también Carmen y José, es importante registrar. Registrar os va a ayudar no solo a organizaros internamente y a saber por dónde, qué es lo que tenéis que llevar a cabo, pero también va a servir a la hora de los controles, no auditorías, controles. Porque cuando venga alguien que os vaya a controlar, a los que ya os han controlado, lo sabréis, pues os van a pedir una serie de documentación. Claro, si uno tiene en su cabeza cuál es la cadena de suministro, pues va a ser un poco más difícil que la persona que venga lo entienda, aunque uno se lo explique oralmente. Es esencial mantener registros, ¿ok? Entonces, bueno, veremos en la última presentación las herramientas que os proponemos, pero no son las únicas herramientas que existen. Hay millones, os vamos a enseñar también otras de Basquegur y las herramientas que podéis encontrar en la página del Ministerio. La idea es el describir, este es un simple Excel, una descripción de cuáles son los diferentes niveles, el nombre del proveedor, la entidad, el tipo de material, especie, una descripción para entender y dejar claro cuál es esa cadena de suministro. Una vez tengamos la cadena de suministro, quisiera entrar en la parte de integridad de la información. Clave. Este punto es clave. Para poder conocer que la información que me están dando es de calidad, ¿okay? Vamos a ir viendo cada uno de los puntos que aparecen en la presentación. La fiabilidad, la validez, la relación que existen entre documentos para corroborar una información tanto en un documento de transporte como en una factura, que no siempre viene la misma información, eso he de decirlo en la experiencia que tengo, y la última parte, que es la parte de corrupción, que, bueno, lógicamente ahí no podemos hacer mucho, pero sí nos puede dar una idea de cómo abordarlo, digamos. Con respecto a la fiabilidad y nivel de evidencia. En ciertos casos vamos a recibir información a través de proveedores que nos las van a dar con autodeclaraciones. Vamos a recibir una autodeclaración del proveedor o nos van a enviar un email o nos van a llamar por teléfono y nos van a decir, sí, pues es que mi proveedor es de tal. ¿Ok? Esa información puede ser suficiente en ciertos casos. Sin embargo, en otros casos no. Entonces, lo que nosotros queremos es diversificar el tipo de información. Si a mí me confirman algo oralmente o por teléfono, yo quisiera chequear a través de un documento y le pediré pues, el transporte para chequear si efectivamente el proveedor que me comentaba es de este lugar. Entonces, es cierto que depende del nivel de confianza que uno tenga tanto en el proveedor, en el país y en el material que se compra. Pero siempre es importante evaluar todos estos aspectos abordarlo en base al riesgo. No podemos revisar todo 100%, tenemos que ver en los casos donde exista un riesgo mayor o que creamos que pueda haber algún indicio de riesgo, tendremos a lo mejor que pedir más información. Eso es un poco la idea. O realmente si la información que estoy pidiendo me va a ser o no suficiente o válida. Aparece aquí el test de madera. El test de madera son test en laboratorio que nos puede ayudar a chequear, efectivamente, bueno, yo recibo un material, me dicen que una mesa de China que está compuesta por MDF con varias especies, y me dicen, no, es solo Populus y Tino. Y bueno, pues a lo mejor no estoy 100% segura porque es que viene de China y no sé si hay riesgo de mezcla. Bueno, pues a lo mejor se pueden realizar una serie de test de madera que, bueno, existen varios laboratorios. No he añadido nada con respecto a laboratorios específicos que hay en España. No sé si José Brotón luego puede añadir algo, pero bueno, la idea es que sí que se puede utilizar un recurso para chequear
el origen o la especie a través de esos análisis de isótopos, de ADN o lo que sea. ¿Okay? O sea que siempre podremos de alguna manera utilizar esto para chequear información o, que veremos más adelante, para mitigar cualquier tipo de riesgo que hayamos encontrado. Con respecto a la fiabilidad y cantidad de información que vamos a recibir. La información puede que no sea solo la información que os ofrezca o os dé el proveedor. También se puede buscar información en Google o poniendo unas palabras clave o haciendo consultas a expertos en el país de origen. A lo mejor pues hay una red de expertos en Camerún y bueno, pues me resulta más fácil, en vez de chequear con los expertos en Camerún, a ver si es real la información que estoy recibiendo. Bueno, pues aquí esta diapositiva, perdonad que no la haya traducido, simplemente quiere explicar, digamos, que hay diferentes fuentes de información que podemos usar para chequear informes, para chequear la información, no solo dependiendo de la información que recibamos del proveedor. Pasamos a la siguiente parte de validez de la información. Es cierto que tenemos que determinar si un documento es válido o no. Me diréis, pero yo cómo sé que un documento es válido, es que yo no leo chino y no sé cómo es. Bueno, estamos trabajando, no solo nosotros, pero hay mucha gente en este mundo forestal o bueno, de la certificación o la verificación, trabajando en ofrecer herramientas o explicar cuáles son los documentos, guías de documentos típicos de compra, venta, de aprovechamiento. Luego, bueno, es importante entender dónde podemos verificar esa información. Pero bueno, os daremos las herramientas para que veáis ejemplos de documentos. Yo creo que, bueno, que ya hay muchas cosas desarrolladas, o sea que no os podéis perder. Ya llevamos tiempo implementando el reglamento de la madera y creo que es importante. Pero sí que es importante verificar fechas, firmas, si hay sellos oficiales, si se realizan compras o conocen ya compras de algún país de Brasil o de sudamericano y se sabe que siempre hay una firma y justamente en un documento ven que no aparece esa firma, pues a lo mejor ahí es un indicio de decir, uy, aquí hay algo raro. ¿Okay? Normalmente los documentos, las guías de transporte, dependiendo del país, suelen ser documentos estandarizados, suelen ser, si reciben un documento un poco diferente, pues ahí a lo mejor es un indicio de decir, uy, esto me parece un poco raro. Y luego hay bases de datos, tanto por ejemplo en Brasil o en China, que son bases de datos públicas donde se puede corroborar la información. Luego, hay distintas herramientas que os pueden ayudar a ver la validez de esos documentos. La clave de entender cuáles podrían ser esos fallos en esos documentos, hay que entender cuál es la causa de por qué han querido a lo mejor cambiar algo en el documento. Por ejemplo, aquí estos ejemplos que pongo en la pantalla, se ve que hay como una especie de típex borrado o algo. Bueno, pues esto es algo raro, ¿no? Pues me parece que esta empresa lo está cambiando por X razón, pero hay que entender cuál es la causa raíz. ¿Por qué lo han cambiado? Porque no tenían ningún documento o porque a lo mejor tenían el documento pero lo han perdido y bueno, pues como se lo ha pedido la empresa, el importador, voy a cambiarlo y poner esta información. Hay que entender un poco cuál es la causa, ¿ok? Entonces, bueno, algunos consejillos, pues buscar si hay cambios de tipo de letra, si hay falta de firma o cosas un poco cambiadas. He de decir, bueno, esto ya a nivel de preparación del taller,
estuve viendo documentos y utilizando el Photoshop y tiene una opción alucinante, vamos, que se puede borrar perfectamente, vamos, que yo que no soy muy informática, con Photoshop he podido, no, Photoshop no, el Paint, he podido cambiar fácilmente cosas en un documento. Luego, bueno, que los profesionales, lógicamente, a lo mejor no vamos a poder revisar, pero bueno, podría pasar. Bueno, pues aquí va la pregunta. Os dejo 15 segundos para que vean este documento chino. No sé si alguien hablará chino, pero bueno, para que veáis un poquito, y ahora voy a lanzar la pregunta. ¿Han visto algo extraño? Interesante. Muchos dicen que sí. No estoy seguro y algunos menos que no. Dejamos un poquito más para seguir, ya que vamos un poco apurados. Es un simple ejemplo, esto tampoco, pero bueno. Han votado casi 70 personas. Bueno, si os parece lo voy a parar. Ahí está. Bueno, habéis votado, o no estoy seguro, sí han sido las opciones ganadoras. Bueno, pues es un simple ejemplo. Aquí os pongo aquí. Estas serían un poco las pequeñas, es un ejemplo, las pequeñas erratas, digamos, o fallos. Cuando vean líneas que no son continuas o números que sobresalen en algún documento que están medio pegados, bueno, esto no queremos que seáis los inspectores, pero bueno, a uno cuando tiene experiencia, y vosotros tenéis mucho más experiencia a la hora de ver documentos de proveedores, pues creo que estos, si son fallos muy, muy grandes, se pueden identificar. El siguiente punto a la hora de ver la documentación son las relaciones, es decir, la relación que hay entre unos documentos y otros, eso es clave. A la hora de verificar una cadena de suministro hasta el bosque, si hay varios eslabones, pues hombre, si las fechas es algo clave y los volúmenes, si la fecha de aprovechamiento es posterior a la transacción del camión, es que ha habido o te han dado documentos diferentes de la cadena de suministro que estás pidiendo, o ha habido un fallo adrede, digamos, ¿vale? Entonces, bueno, estos son puntos que se chequean doblemente en unos documentos y en otros, tanto fechas, volúmenes, entidades comerciales, las dimensiones u otros. Y siempre hay que ver si tiene sentido. Corrupción, bueno, lógicamente es muy difícil de detectar y a lo mejor no somos las personas indicadas. Algunos de vosotros pensaréis, pues es que yo no estoy aquí para la corrupción de un país. No, no estamos para eso. Simplemente el grado de corrupción de un país sí que puede ser un factor que nos va a determinar el detalle que quiero de las evidencias que voy a pedir. A lo mejor en un país más corrupto voy a pedir más información o no, o a lo mejor voy a utilizar otra vía para chequear si la compra que estoy haciendo es correcta a través de pues, expertos locales u otros. O sea que, bueno, no quería entrar mucho en materia, pero bueno, creo que la corrupción también nos va a ayudar a ver con otros ojos el tipo de documento que vamos a pedir. Espero que vayan bien y que vamos a verla ahora cómo vale. Bueno, entremos en la parte de evaluación de riesgos. El objetivo es evaluar la información que hemos pedido antes. ¿Okay? Antes hemos pedido una serie de acceso a la información y ahora la vamos a evaluar.
vamos a identificar primero unos riesgos sistémicos a nivel del país de aprovechamiento, país de origen, ¿vale? A través de las 5 categorías definidas en el Reglamento de la Madera. Y vamos a ver si esos riesgos aplican a la cadena de suministro que yo estoy comprando, ¿vale? Y una vez especificados los riesgos, pues vamos a ver si tengo suficiente información para mitigarlos. Lo veremos en la última parte. Y también en esa evaluación de riesgos es importante, y no hay que olvidarse, que puede existir un riesgo de mezcla con otro tipo de material. También hablaremos sobre ello. Nosotros, para ayudar en este proceso de evaluación de riesgo, lo que nos gusta es separarlo en 4 pilares grandes. Uno sería para poder simplificar, ¿no? Y ayudar que haya escenarios clave. Entonces tenemos el origen, las especies, la complejidad de la cadena de suministro y el comercio y transporte. Antes de entrar en cada uno de ellos, solemos como chequear rápidamente. Perdonad que esta diapositiva no esté traducida, pensaba que estaba, pero parece que no. Esta diapositiva quiere mostrar, digamos, un resumen de los escenarios principales a identificar. Si tenemos algún tipo de factor de riesgo que nos haga algún tipo de prohibición en el aprovechamiento o en el comercio o algún problema a nivel de conflicto armado, que de hecho aquí un pequeño inciso que todavía no hemos hablado, lo pondré en la parte de herramientas, pero el Minteco, el Ministerio, tiene una página súper útil, una página web, no sé si habéis entrado, o la enseñaré un poco más tarde, donde podemos encontrar efectivamente una serie de directrices y conclusiones de grupos de expertos, sobre todo, por ejemplo, en la parte de conflicto armado, pues hay unas directrices sobre la consideración de la prevalencia del conflicto armado y las sanciones en sistemas de diligencia debida. Luego es muy útil, os invito a meteros en la página web del Ministerio, fácilmente Minteco y UTR, y ahí se pueden descargar directrices, además está todo traducido, así que ahí podréis ver. Bueno, la idea es que si hay algún tipo de factor de riesgo donde prohíba cualquier tipo de comercio, pues ahí ya se pararía. Bueno, es importante chequearlo antes de comprar. Luego hay algunas figuras que están exentas de hacer el sistema de diligencia debida, ya os los han comentado, pero lo repito, FLEGT, las licencias FLEGT y las licencias CITES. En todos los demás casos habrá que conocer cuál es la legislación y cuál es la probabilidad de que esa legislación no se esté aplicando o implementando. Hay que tener hay que mirar con lupa o con más detalle a algunos países que son de alto riesgo, han sido definidos de alto riesgo. También en la página web del Ministerio podréis encontrar fichas de países realizados por la Comisión Europea, muy interesantes para revisar toda esa información. De los 4 pilares, me gustaría empezar por las especies y para ello os mando otra pregunta. Ahí está. ¿Es obligatorio tener el nombre científico completo para el reglamento de la madera? Ok, han respondido el 74. Os paso el resultado. Ahí está. El 70 y pico % ha respondido sí, no y no estoy seguro. Muy bien. Bueno, pues efectivamente el nombre científico no es absolutamente obligatorio. Espero, José Brotons, que si quieres añadir algo me dices.
Pero sí que es importante el tenerlo. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a tener a buscar información en bases de datos donde solo se podrá incluir el nombre científico, verificar la distribución de esa especie en el país de origen y evaluar si hay riesgo. Por ejemplo, si nosotros recibimos material Quercus, SP, sí, alguien. Hola, ya que me has dejado, quería Sí. matizar ligeramente el tema especie y nombre científico. Simplemente lo que pone el reglamento es muy claro. Hará falta el nombre científico cuando con el nombre comercial no sea suficiente. Si existe una madera que tiene un nombre comercial que es inequívocamente una especie, con el nombre comercial es suficiente. Cuando un nombre comercial de casuística de que se use en diferentes especies, debería ser necesario conocer la especie, puesto que el nombre comercial no te la identifica claramente. Entonces, en el 99,9% de los casos, al menos de los que yo he visto, un nombre comercial suele referirse a más de una especie, de las tropicales al menos. Entonces, generalmente, respuesta que es más útil que otras es sí, el nombre científico es necesario, ya te digo, no obligatorio según la norma estrictamente, porque un nombre comercial, si identifica una, es suficiente, pero no suele pasar. Entonces, generalmente es lo que pone la norma. Gracias. Perfecto. Genial, gracias por la aclaración. En la siguiente diapositiva comentar que existen especies que han sido identificadas de alto riesgo. Bueno, tampoco vamos a entrar mucho detalle, simplemente hay informes que hablan sobre las especies que aparecen aquí, distintos problemas, riesgos que podamos encontrar en Gabón, Madagascar, Rusia, Brasil. Además, en las especies es importante chequear la lista roja de UICN, lo que nos indica el estado de conservación de la especie y evalúa el riesgo de extinción. Este listado, bueno, hay varios grados, yo creo que si no conocéis, pues os invito a inscribiros y, bueno, a entrar en la página web. Hay distintos tipos de grados, pero este listado no significa que el aprovechamiento o el comercio sea ilegal, pero sí que nos puede dar una idea y lo tenemos que tener en cuenta. Cabe señalar, bueno, como una anécdota, por ejemplo, si buscamos el Pinus radiata, va a aparecer como en peligro de extinción, porque la especie hace referencia a la especie natural, no a las plantaciones. Luego, bueno, hay que chequear dos cosas, el que sea una especie natural o sea una plantación. Si es una plantación, lógicamente no está en riesgo de extinción. Bueno, la idea es que sí que es interesante chequearlo, ya que hay muchos países que incluyen en su legislación nacional esta lista para proteger especies. Entonces, bueno, puede dar un indicio del tipo de riesgos que podamos encontrar. Con respecto al origen, básicamente muy fácil. Como he comentado antes, FLEGT está exento. Luego, si reciben material FLEGT, pues si está dentro del alcance y el producto lleva la licencia que es válida, pues directamente se entraría dentro, no haría falta realizar la diligencia debida. Y como han comentado, Indonesia de momento es el único país. Quisiera simplemente señalar algunos de los informes de casos de tal ilegal que existen en el mundo, como podría ser en la parte este de aquí es el de Myanmar, hay también de Brasil, de Estado de Pará, y otros en Ucrania y en Rumanía y en República del Congo, es diferentes países. Una vez que hayamos descartado si no se trata de material FLEGT, ni CITES, ni que haya ningún tipo de prohibición en el país de origen,
que no haya ninguna exención o exclusión y no haya ninguna alerta roja, pues lo que vamos a tener que hacer es realizar la evaluación adicional de los riesgos de ilegalidad. Y para ello tenemos que entrar dentro de lo que es la evaluación de riesgos en el país de aprovechamiento, país de origen, país de donde se ha talado. ¿Okay? Entonces, los principales riesgos, o sea, los principales pasos de la evaluación o preguntas que tenemos que ir diciendo, que a continuación vamos a ver un ejemplo, es si existen riesgos en el país. En caso afirmativo, si esos riesgos que hemos identificado aplicarían o serían relevantes para mi cadena de suministro, a lo mejor no son relevantes. Y si en caso de que sí que sean relevantes, han sido mitigados por alguna medida o no. Un ejemplo ilustrativo simplemente es que yo compro madera de una plantación de un país X y la exporto a la Unión Europea. En ese país hay 3 riesgos. El riesgo de sobreexplotación de madera en bosques naturales, superando las cuotas. Pues este riesgo no aplicaría para mi cadena de suministro porque yo estoy comprando de una plantación. Entonces este riesgo me olvido. Luego hay un riesgo de que el aprovechamiento se lleve a cabo sin el permiso anual. Pero yo justamente, esto es un mero ejemplo, el exportador sí que me ha pasado, me ha proporcionado ese permiso y yo lo he chequeado y me parece que está bien. Entonces ese riesgo, aunque exista a nivel nacional, en mi cadena de suministro no existe, no aplica. Y riesgos de que no se firmen acuerdos sociales, bla, 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 con comunidades locales, pues este riesgo podría sí que esté aplicado y aún no se ha mitigado, entonces habría que tomar acción. Entonces ya veremos más adelante qué tipo de acción de mitigación se podría implementar o pedir. Pasemos a la parte de comercio y transporte. Clasificación errónea, efectivamente. Existen más de lo que pensamos clasificaciones erróneas en los documentos de transporte, principalmente o para pagar menos impuestos o para ocultar algún tipo de tal ilegal, es decir, materia de madera que tiene y que no hay ningún permiso y se incluye dentro del camión de transporte. Es importante, por eso, como comentaba antes, identificar bien cantidades, tamaños, especies y fechas. Siempre es bueno identificarlo. En el comercio y transporte también chequearemos los precios de transferencia. A veces el uso del comercio internacional se usa para evitar pagar impuestos sobre beneficios en los países. Entonces, muchas veces hemos encontrado precios bajos o realmente que sorprende por ser tan bajos entre una entidad en África y en Europa, para, bueno, pues evitar pagar si hay menores beneficios, bajo beneficio en el país de aprovechamiento, pues los impuestos eran más bajos. Al igual que a través de paraísos fiscales o en zonas donde hay regímenes de fiscales beneficiosos, ahí tener un alto beneficio. Bueno, estos son pequeñas puntualizaciones también que se tendrían en cuenta. Quisiera abordar ahora la problemática sobre la complejidad de la cadena de suministro. Y para ello voy a lanzar una penúltima pregunta de esta presentación. Para evaluar el riesgo de mezclar con material desconocido, debe tener en cuenta, porque a la hora de... bueno, les dejo contestar. Veamos. Vale. Tenemos 60% de gente que ha votado. Voy a ir cerrando.
Ahí va la respuesta. Muy bien. La mayoría ha contestado todos los niveles de la cadena de suministro. Efectivamente. Nosotros cuando hablábamos de la legalidad en el país de aprovechamiento estamos hablando... Ah, no se ve mi presentación, ¿verdad? Esperar. Ahora. Sí. Cuando hablábamos de la legalidad en el país de aprovechamiento, país de origen, es la legalidad en el país de aprovechamiento. Sin embargo, como casi todos habéis contestado, cuando se realiza la evaluación del riesgo de mezcla con otro tipo de material o desconocido que se ha aprovechado de manera ilegal o comercial, se va a revisar en toda la cadena de suministro. O sea, el riesgo de mezcla se evalúa en toda la cadena de suministro. Entonces, bueno, hay unas preguntas orientativas para realizar tanto a los proveedores como a plantearse es que a la hora depende del tipo de material, lógicamente si es material sólido, bruto, o sea que solo es madera serrada, pues lógicamente el riesgo de mezcla en lo que es en el producto como solo un material, pues a lo mejor podría ser inferior. Entonces, bueno, hay que identificar si se ha identificado o contabilizado todo el material que entra en el producto. Esto de cara a lo mejor a algún tipo de muebles o productos que estén compuestos por muchos diferentes componentes. Cabe señalar que no hay una única manera de evaluar el riesgo de mezcla. No podemos... hay que tener en cuenta distintos factores. Creo que los más importantes, o por lo menos los que nosotros estamos utilizando, sería la complejidad de la cadena de suministro. Cuanto más larga y sea la cadena de suministro, hay más riesgo de que se pueda mezclar. Y luego el producto en sí, la complejidad del mismo. Si es un material que está compuesto por varios materiales o diferentes insumos. Y luego la existencia o no de un sistema de segregación y trazabilidad. En este caso, los sistemas de certificación, tanto FSC como PEF u otros, ayudan a asegurar que no exista o que el riesgo de mezcla se minimice. Y luego, bueno, la discrepancia de volúmenes también nos puede ayudar a verificar. Aquí simplemente señalar que un punto sería identificar los diferentes componentes del producto cuando hablamos o identificar los distintos insumos que pueden entrar en un producto. Como comentaba, los sistemas de certificación que tengan los proveedores nos van a dar una seguridad mayor. Y finalmente, el tercer punto o categoría grande sería la parte de mitigación del riesgo. Cuanto mejor conozcamos el riesgo y especifiquemos el riesgo, más apropiada será la medida de mitigación. Si es un riesgo muy vago, muy amplio y no queda muy claro, nos será muy difícil encontrar la medida de mitigación más adecuada para implementar. Es importante asegurar que cada riesgo que se identifique se solucione de manera separada. Bueno, podría a lo mejor un riesgo verificarse por cerrar varios... Bueno, la idea es que cada riesgo es preferible que se verifique y se aborde por separado. Esa mitigación de riesgos se podría utilizar en distintos puntos de la cadena de suministro. Es decir, si tenemos varios proveedores en la cadena de suministro, a lo mejor si hace falta realizar un chequeo de una auditoría in situ o lo que sea, se puede hacer en varios puntos de la cadena de suministro. No solo con uno podría ser solucionado. Todo, lógicamente, depende del tipo de riesgo. Desgraciadamente no hay una lista de medidas disponibles, pero bueno, nosotros os vamos a dar herramientas para que veáis. Lo que sí que es muy importante y es
claro que tenéis que verificar y justificar esa efectividad, es decir, que esa mitigación se haya hecho correctamente y que haya funcionado. Y mantener registro. Nuevamente, es muy importante a la hora de vosotros asegurar que la información es conocida tanto por el responsable, en vuestro caso la empresa responsable del reglamento de la madera u otra persona, o de cara a algún control. Es importante mantener un registro. El registro puede ser mitigación del riesgo, pues he pedido este documento suplementario y me lo han enviado y ya se ha solucionado, y el riesgo dedicado a este punto se ha solucionado a través del envío de una documentación. Puede ser así de simple. Entonces, sí que es importante mantener ese tipo de registro. Además, todavía no había hablado de esto, pero creo que vosotros conoceréis mejor, la cooperación con el proveedor es esencial, es la clave para que esto funcione, porque si no, si el proveedor no coopera, no podremos conocer con detalle no podemos implementar correctamente las medidas. A continuación vamos a ver las acciones de mitigación. Para ello lanzo la última pregunta de esta sesión para saber un poco, bueno, si conocen más o menos qué acciones cree que pueden ser las apropiadas para mitigar los riesgos. Sí. Entonces, bueno, abro la pregunta. ¿50 personas han votado? Bueno, yo creo que voy a ir cerrando para ir un poco en los tiempos. Tenemos de momento 39% de las personas han contestado test de madera, 84% solicitar documentos específicos, el 23% cambiar cadenas de suministro, 53%. Bueno, pues como os comentaba, no hay una respuesta única. Todos podrían ser acciones de mitigación. ¿Okay? Esto es algo importante, no hay unas únicas medidas de mitigación que debamos utilizar, pero sí me gustaría como explicar en esta diapositiva las dos vías que creo que me gustaría que quedaran claras a la hora de hablar sobre la mitigación de riesgos. Para mitigar un riesgo hay dos vías claras. O evitamos ese riesgo o controlamos el riesgo, ¿vale? Entonces, evitar el riesgo podría ser reemplazar por otra cadena de suministro. Bueno, pues yo estaba comprando a esta empresa y en este país y he visto que había un riesgo y digo, bueno, voy a decidir comprar otro tipo de material y de otro país o reemplazar el proveedor. O decido utilizar material certificado o utilizar material no certificado, pero de países de bajo riesgo, porque me da una confianza. Esta primera parte vamos a evitar un riesgo, ya que de repente nos hemos ido a hacer una compra y vemos que hay riesgo y digo, uy, no estoy preparado para controlar ese riesgo porque no tengo los recursos, no tengo conocimiento, pues no decido el tomar otra vía. Pero por otro lado tenemos el controlar el riesgo. Estos son algunos ejemplos. Podemos cambiar los procedimientos. Ahora los vamos a ir viendo cada uno por uno, pero bueno, para que os hagáis una idea, cambiar procedimientos. Recopilar información adicional. A veces es muy simple mitigar un riesgo, porque es simplemente pedir una información y recopilamos o
Si hay un riesgo de que haya alguna especie en riesgo, alto riesgo que esté dentro de tu cadena de suministro, bueno, pues hago un test de madera para comprobar o momentáneamente o cada año hago un test de madera para chequear si efectivamente el material que me están enviando desde China solo es el material que me han definido como tal. Consultar partes interesadas. También se pueden hacer auditorías al proveedor. Yo sé que muchas veces uno se asusta, no, es que yo no tengo los recursos para hacer una auditoría. No, vale, sabemos que no tenemos los recursos y hay otras vías de mitigar, pero bueno, es también otra opción realizar esos tipos de auditorías que vamos a ver a continuación. Cuando os he identificado cada uno de los riesgos de más fácil a un poco más difícil, ¿vale? El tema de recopilar información adicional es cuando justamente pues hay problemas, como en el ejemplo, hay problemas de tala y me falta el permiso de corta, pues yo se lo pido, lo recibo y con eso yo ya es suficiente, es completo, lo justifico, bla, 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 y ya tendría solucionado. O a lo mejor es que no era válida el documento, que me han enviado un permiso corta que estaba caducado, entonces pues necesito uno que deje de estar caducado. Bueno, hay diferentes justificaciones o posibilidades. O también quiero verificar que esa acción, utilizar un test de madera, como comentaba antes, para verificar información veraz, si es veraz, ¿vale? Entonces, recopilar información adicional podría ser una de las medidas de mitigación que se podrían utilizar. Reemplazar cadenas de suministro. Bueno, si los proveedores pueden ofrecer otros productos y otras cadenas de suministro, pues a lo mejor decido reemplazar. En este caso, sería reemplazar la cadena de suministro, sería evitar, digamos, evitar el riesgo. Sustituir cadenas de suministro. Por ejemplo, otra medida de evitar el riesgo, no de controlarlo, sino evitarlo, es que yo, por ejemplo, en esta imagen, bueno, compro de 4 unidades de gestión forestal y hay una que está muy cerca de áreas protegidas. Bueno, pues la solución es dejar de suministrarme de esa unidad de gestión forestal que está más cerca del área protegida. Entonces yo me cubro y digo, bueno, no, yo quiero que solo os suministres, o pedirle al aserradero que se suministre solo del material de esas zonas, que eso podría ser más difícil, pero bueno, existen esas posibilidades. Otra medida de mitigación, como hemos visto, cambio de procedimientos. Bueno, esto también sería un ejemplo de control de riesgo. Los proveedores podrían ayudar y compartir en ese trabajo de la mitigación de riesgo. Por eso comentaba, la cooperación o la relación con el proveedor es clave. Ellos a lo mejor nos podrán dar más información y documentación de sus proveedores, siempre que se mantenga la información confidencial, y acordar hacer algún tipo de comprobación, porque ellos, bueno, están más cerca, digamos, del bosque origen, depende de cómo están estructuradas las cadenas de suministro, pero ellos nos pueden ayudar bastante, o mejorar cadenas de suministro, de segregación, o certificarse, bueno, hay diferentes maneras que se podría acordar. Nosotros hemos desarrollado una guía para mejorar esas relaciones. Todo eso lo veremos más adelante, estarán dentro de las herramientas. Otro tipo, como os comentaba, que a lo mejor esta es más difícil, serían las auditorías de proveedores. Podría ser un reto bastante grande si queremos hacer auditorías a nivel forestal, sobre todo si son largas las cadenas de suministro y tienen diferentes bosques de suministro. Pero bueno, esa no es la única. Por otro lado, creo que esta opción está muy infravalorada a veces por las empresas. Las empresas normalmente no se están realizando tantas visitas a proveedores, pero normalmente
una empresa a nivel comercial o trabaja con agentes o también va a visitar a sus proveedores en origen. Durante esas visitas, llamemos visitas, auditorías u otros, se podría, de alguna manera, incluir algún tipo de chequeo a nivel de legalidad. Luego, creo que hay diferentes maneras de asegurar que se verifique in situ o se pueda utilizar esta medida de mitigación. Se pueden hacer revisión de documentos o visitas de campo o consultas o entrevistas, pero creo que esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Sustitución de proveedores? Bueno, pues sí, a veces no hay más remedio que sustituir, pues no es lo ideal, lógicamente, porque supongo que hay muchos de las empresas tenéis relaciones con proveedores de largo tiempo y en esos casos pues a lo mejor no sería necesario, pero a lo mejor si existe algún problema pues no siempre es fácil recibir o concluir bajo riesgo, entonces habrá que cambiar, pero bueno, eso ya depende, sé que son decisiones mayores, pero bueno, son otras de las medidas de mitigación. Esta ya sería la última parte, son las 11:15, me he adelantado un poco, iré rápido, de todas maneras. Espero que haya quedado más o menos claro estos 3 puntos: acceso, evaluación de riesgo y mitigación. Con respecto a la certificación y al sistema de diligencia de vida, sé que había alguna pregunta por ahí. Y bueno, también quisiera, si alguien quiere añadir algo de los socios, estoy abierta, no hay ningún problema, os quitéis el micrófono, os desilenciáis. Quisiera comentar, bueno, que aunque la mayoría de los sistemas de certificación incluyen la legalidad del aprovechamiento forestal, los sistemas son voluntarios y del sector privado, cuya precisión no puede ser como determinada por los gobiernos. Entonces, bueno, estos sistemas son súper valiosos. Bueno, yo soy auditora y lógicamente sé cómo funcionan. Siempre va a haber problemas, pero sé que sí que son muchos de ellos muy robustos y nos van a proporcionar información muy útil y esencial a los fabricantes para ejercer lo que es la diligencia debida. Sin embargo, no es una vía libre según el IUTR. O sea, como hemos visto antes, solo el FLEGT y el CITES están exentos. El material FSC no está exento, lo que pasa es que sí que nos va a ayudar, es una posibilidad de mitigar el riesgo, porque nos va a dar una seguridad de que el material proviene de un bosque que ha sido gestionado de manera responsable y verificado legalmente. Por lo que tiene que quedar claro que la compra de material certificado, me podéis corregir, pero no es una prueba automática de legalidad, pero nos va a ayudar a conseguir la legalidad, ¿vale? No está ni exento del IUTR ni nada. Tenemos que seguir haciendo esa diligencia debida. Cabe señalar que en el requisitos lo encontraréis todo en la página web del Ministerio. Se han desarrollado la Comisión Europea unos requisitos para los sistemas de certificación y verificar efectivamente la validez de los sistemas de certificación, porque existe una gran variedad de sistemas de certificación que tienen diferentes visiones, focos u otros. Los más conocidos, que supongo que todos, creo que además hay representantes ahora en el taller de PEF y de FSC, son los 2 sellos más importantes que lo que certifican es la gestión forestal sostenible, incluyendo la legalidad y la cadena de custodia. Luego existe el OLB, no sé si lo conocerán, es bastante más conocido en África, donde se verifica la gestión forestal legal y la cadena de custodia, y por ejemplo, el Legal Source, que es un sello que hemos desarrollado, Preferred by Nature, donde se certifica el sistema de diligencia debida y la gestión forestal y la cadena de custodia. Pero, como ven, abajo hay muchos otros. Luego, la Comisión Europea ha desarrollado justamente esas guías para verificar
digamos, el alcance de ese certificado. Tenemos que saber qué cubren, cómo se trabaja y añadir que, bueno, nosotros también hemos estado trabajando, hemos evaluado los sistemas FSC y PEF y hemos desarrollado una herramienta genérica con una serie de preguntas y pasos que les va a ayudar a revisar si el sistema de certificación que están utilizando es válido o qué puntos serían importantes a tener en cuenta. Aunque compremos material certificado, debemos seguir pidiendo este tipo de información, como es el país de origen y las especies. Eso es muy importante que os quede claro. Y además, hay que tener precaución cuando justamente esa cadena de suministro atraviesa países con un alto grado de corrupción. Nosotros, en lo que es nuestro trabajo Preferred by Nature, cuando evaluamos justamente esas cadenas de suministro que pasan por países con alto grado de corrupción, no vamos a duplicar el trabajo que hacen los auditores certificando FSC, PEF u otro, sino que tenemos confianza en esos certificados, pero sí, cuando evaluamos esas cadenas, a lo mejor pues tenemos un mayor nivel de precaución o verificación por si detectamos algún tipo de declaración falsa que podría ocurrir. O sea, los sistemas no son perfectos, podría haber algún tipo de declaración. Entonces, tenemos un poco una precaución, pero no doble cheque, no vamos a chequear todo como si fuésemos auditores, ¿vale? Entonces, eso tiene que quedar claro. Normalmente cuando compréis material certificado, eso sí, tenéis que siempre verificar la validez del certificado, tanto del producto como la entidad, y preferiblemente en las páginas web, porque por mucho que os envíen documento o un PDF, pues a lo mejor no, un certificado no está actualizado. Siempre puede cambiar durante una auditoría, alguna empresa puede estar suspensa o no. Y recordar que una empresa, aunque esté certificada, puede vender productos que no son certificados. No es obligatorio solo vender producto certificado. Entonces, bueno, someramente no vamos a entrar en detalle, pero verificar que el certificado del proveedor es válido, verificarlo en las bases de datos públicas y luego verificar el alcance del proveedor y los documentos de transporte, que aparezcan bien esas declaraciones que hemos hablado con FSC y PEF. No entro mucho en detalle, pero bueno, los que conozcáis la certificación, pues conoceréis lo que voy a presentar ahora, simplemente cómo verificar las declaraciones en la base de datos de FSC, por ejemplo. Incluiríais el nombre o el código de certificación, donde aparecen las letras y estaría. Y, por ejemplo, en la de PEF también se podría incluir el nombre o el código de certificación para verificar